Muy buenas, espero que todo esté marchando muy bien. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, bien curioso, porque vamos a hablar de incertidumbre. O sea, la incertidumbre y la sorpresa vienen de la mano, tal vez, pero cuando uno le dicen que tienes una sorpresa, tal vez uno puede mirarlo desde otro punto de vista. Y es eso, es que la incertidumbre es algo que tú no tienes el control, que pues te sorprende. Y las sorpresas pueden ser buenas o malas, pero no necesariamente cuando a uno le pasa algo que le afecta su vida, se convierte en algo negativo. Hay una frase de cajón por ahí que dice, no hay mal que por bien no venga. Y creo que todos hemos vivido momentos críticos, duros, y que de alguna manera a largo plazo pueden ser momentos muy positivos, pero que si no fuera por ese momento de verdad, vivir esa crisis, de pronto no hubieras tenido el valor para tomar una decisión que hoy te hizo crecer. Entonces vamos a hablar de eso, de cuatro elementos, si tuviéramos unos cuadrantes, y vamos a determinar esos 4 cuadrantes. Entonces, el primer cuadrante no es otro que el que se conoce como peligro, que no es otra cosa que la incertidumbre insegura. El peligro es una alerta. El peligro es eso, lo que nos ayuda a enfrentar el peligro es el miedo. El otro cuadrante, certidumbre insegura, que no es otra cosa sino la parte tóxica, que es una frase, hoy una palabra que está de moda, ¿no? Las relaciones tóxicas, los trabajos, muchas cosas que nosotros vamos construyendo que de alguna manera nos afecta en el transcurso de la vida. Otro es la certidumbre segura, que tenemos que relacionarla con el confort. Una frase por ahí que conocemos que el confort es un momento en la vida que puede ser muy tranquilo, muy cool, como dicen los muchachos, pero que ahí no crece nada, no se desarrolla nada. El otro es la incertidumbre segura. Esa incertidumbre segura es donde me quiero detener un poco, que es lo que tiene en el tema mío, que es el tema de riesgo, el tema de aquellas personas que permanentemente creamos incertidumbre, ¿no? Y que nos permiten de alguna manera desarrollar modelos novedosos y creativos. Entonces vamos a entrar en materia y ya en el término y profundizar un poquito sobre qué es la incertidumbre insegura, que no es otra cosa que el peligro, son esos sucesos que se salen de tu control, son esos sucesos difusos, oscuros, que a veces tú no lo tienes en la mente y que de alguna manera tienes que ir como un ciego, ¿no? Golpeando a ver y adivinando cosas, pero de alguna manera, en la medida en que vamos conociendo, si se puede llamar así, ese peligro se va disminuyendo. Entonces, como lo decía al principio, esta incertidumbre uno la puede de alguna manera detectar, administrar, y en la medida en que va conociendo los límites, los huecos, los riesgos, pues uno puede comenzar a administrar. Hay cosas que son inevitables y que definitivamente hay que afrontarlas. Hay una frase que yo trabajo mucho y que le digo a la gente, que es una frase de Buda, que dice que el dolor es inevitable. Usted no puede evitar que se te muera un ser querido, que sufras un accidente, eso es inevitable y el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Y muchas veces la gente se queda en ese sufrimiento y vive en esa zona y ahí se queda toda la vida. Entonces, eso es, hay que hacer los duelos, porque hay que vivir los duelos, pero también hay que pasar esas páginas y muchas personas nos quedamos viviendo esos dolores del pasado. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la certidumbre insegura, que no es otra cosa, lo que yo les decía, que está muy en moda, conceptos de, ahora hablamos de toxicidad, y a veces los más tóxicos somos nosotros mismos, porque somos los que generamos esa toxicidad frente a la otra persona y no la aceptamos. Entonces ahí tenemos que hablar de elementos que yo hablaba en otra charla pasada, que tienen que ver mucho con la lujuria, tienen que ver mucho con la envidia, con la pereza, con esos, digamos, malos hábitos que de alguna manera todos tenemos y no los trabajamos, sino que comenzamos a vivir con ellos y se nos confunde un poco un concepto de felicidad con placer, y ahí tenemos que tener unos límites muy claros, que lo placentero no necesariamente me da una trayectoria para ser feliz. Entonces tenemos que identificar
esos malos hábitos y trabajar sobre ellos. Y sobre la que les decía a ustedes, que es una zona que es bien curiosa, que es la que yo le digo la zona de confort, que es la certidumbre segura, es que a veces nosotros llegamos a una mal llamada plenitud y pensamos que ya no hay más, que a veces somos producto terminado y llegamos ahí a un estatus que ahí no crece nada, ahí no pasa nada, y pues tristemente es como cuando uno ve a los jóvenes jóvenes de 30 años que ya se pensionaron, que parecen productos terminados, que ya no tienen aspiraciones, y se encuentra uno con adultos, señores ya de más edad, y todavía con aspiraciones, con ganas de construir. Entonces ahí tenemos que identificar ese tema del ocio, de siempre estar construyendo cosas nuevas, de siempre estar peleando, si se me escapa la palabra, contra esos momentos que uno piensa que no hay más, ¿no? Y entonces a veces nos metemos con la persona que no es, pero como no hay más, entonces nos quedamos. Ahí nos quedamos y van pasando los años. ¿Y qué pasó con todos esos objetivos, con esos hermosos proyectos que teníamos en la juventud? La de riesgo, que es la que de alguna manera a mí más me encanta, que es la incertidumbre segura, es donde tenemos que digamos, ver la vida, y es donde uno tiene que comenzar a identificar esas oportunidades donde nadie las ve. Siempre he dicho, pues no es mi frase, pero siempre he dicho que uno construye las oportunidades. Las oportunidades van y vienen, pero yo las tengo que construir. Si yo no construyo mis oportunidades, pues, y a veces la gente es chistosa porque dice, ay, yo soy de malas, no, es que no consigo trabajo, no, es que a mí, no, uno tiene que entrar a buscar las cosas, buscarlas, lucharlas y tener claro su objetivo de vida. Entonces, ahí tiene que haber mucho esfuerzo, tiene que haber mucha tenacidad, pero también yo le agregaría una cosa que en los últimos años me ha cambiado la vida, ¿no? Todo el mundo habla de pasión, y usted tiene que ser un apasionado, y tiene que ser un apasionado, y me comprometo a hacer una charla sobre la compasión. Y la compasión es una cosa mucho más profunda. La pasión viene de adentro hacia afuera, y la compasión viene de afuera hacia adentro, que le duela a uno lo que está pasando realmente alrededor de uno. Y ahí viene otra motivación, que es de afuera hacia adentro, que es cómo de alguna manera yo trato de alguna manera, valga la redundancia, de mejorar la calidad de vida también de los que me rodean, no solamente la mía. Entonces, el riesgo no es saltar al vacío. En el riesgo tenemos que hablar de planeación. Todos los riesgos se mitigan, todos los riesgos son administrados, pero uno tiene que comenzar a evidenciar dónde estamos tomando riesgos. Del otro lado es cómo entonces afrontamos la incertidumbre, sería la pregunta. En estos 4 cuadrantes, ¿yo qué puedo hacer para mitigar, como lo decía anteriormente, y tener el control un poco esa incertidumbre o esa sorpresa que de alguna manera desde el punto de vista positivo nos trae acá? Entonces, en la zona de peligro tenemos que prepararnos, tenemos que ser previsivos, por favor, preventivos también, porque a veces uno piensa estúpidamente que saltar al vacío es tomar un riesgo. Pues no, si yo voy a saltar al vacío tengo que mirar cómo lo voy a hacer, dónde voy a caer, si me tiro en paracaídas, qué tan alto es donde yo voy a saltar. Entonces hay que ver todos esos elementos que me permiten tomar o hacer que ese riesgo sea mitigable. Por otro lado, la parte de toxicidad es importantísimo. Se requiere en la parte de toxicidad abstenerse. Por favor, aprender a decir hasta aquí voy, no puedo, porque pues hay un libro muy importante que dice que el cuerpo habla, y hay veces siempre molesto con lo mismo, que lo más importante es el cuerpo, porque es el templo del espíritu, y ni siquiera cuidamos el cuerpo, ¿cómo vamos a cuidar el espíritu y la mente? Entonces creo que tenemos que hacer ese elemento de abstenerse, de aprender a rechazar, aprender a decir que no en los momentos indicados, no siempre decir que sí, porque esa presión social de los amigos, bueno, en lo que estábamos, redes sociales, ya nuestras intimidades cada vez más poquita, perdemos esa cosa hermosa que es la intimidad.
no posteamos todo, vamos a comer y posteamos. Ya todo el mundo sabe a qué horas entra uno al baño, ya todo el mundo, uno por las redes sociales. Si uno quisiera hacerle seguimiento a alguien que sabe los gustos, los comportamientos, dónde estuvo, es bien, bien curioso. Y la gente, o nosotros, no nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo realmente. La zona de confort. Y en la parte de confort, wow, es un tema porque la palabra lo dice, uno está en confort, ¿no? Cuando uno se sienta y está comodito, o en la casa, entonces no se quiere levantar, no quiere como hacer ese esfuerzo, sino como todos los días estar ahí. Entonces va construyendo unos malos hábitos y eso se le puede generar unos elementos que no te permiten vivir como es. Y entonces por eso yo digo que la zona de confort es como un sitio, sí, tranquilo, muy tranquilo, pero ahí no crece nada, ahí no se desarrolla nada y ahí no pasa nada. Uno es el que tiene que hacer que suceda. Entonces la invitación es eso, hacer que suceda. Y ¿cómo se ataca? Pues teniendo mucha precaución, teniendo mucha conciencia, conociéndose uno muchísimo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y abriendo los ojos todos los días y pensar algo así como que, ¿por qué abro los ojos? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Y nunca a veces hacemos esas reflexiones que son tan básicas y tan sencillas, pero no las hacemos. Y la otra, que es la que me encanta a mí más, porque soy un hombre que tomo riesgos, que me encanta el riesgo, considero que la manera de crecer es tomando riesgos. Y entonces es esa parte donde tú tienes que tener esa habilidad de resiliencia, porque pues los que tomamos riesgos nos equivocamos y a veces nos machucamos el dedo, a veces nos caemos, pero esa resiliencia, esa fuerza de pararse otra vez y construir sobre las cenizas, como dice el ave fénix, y volver a comenzar, limpiarse y seguir el camino, ¿no? Y tener su propósito claro y a qué venimos, ¿no? Y no vinimos solamente a ser seres humanos. Y hay una frase hermosa que se me viene ahorita a la cabeza, es que hay muchos seres humanos que les gusta escribir historias y hay otros que nos gusta hacer historia. Entonces la intención es aquí hacer historia, por sencilla que sea. Y si no es una historia, es un cuentico, pues su cuento, pero hay que hacerlo. Bueno, ya como para ir cerrando y concluyendo, elementos que son y que nos sirven para comenzar de alguna manera a gestionar la incertidumbre. Uno de los primeros que tenemos que hacer es focalizarnos en los hechos, no en las emociones. No nos olvidemos que nosotros somos muy emocionales y cuando actuamos en emoción a veces perdemos la razón. Si bien es cierto, la razón y la emoción tienen que ir de la mano, los hechos son los que hablan. Entonces concentrémonos en las acciones, por favor. Tenemos que hacer un análisis e inspeccionar todos los contextos habidos y por haber, porque a veces se nos olvida tener en cuenta la perspectiva. Vemos la vida desde una sola foco y se nos olvida que para mirar la incertidumbre tenemos que mirar todo el contexto. Hay que tener mucha serenidad. Yo siempre digo en redes sociales, piense, pare y actúe. Y a veces tan básico no lo hacemos. Entonces hay que tener serenidad y inteligencia, ¿no? Hoy ya no estamos hablando de que una persona inteligente es la que más aprende o porque sabe mucho matemáticas, qué sé yo, sino hablamos de inteligencias emocionales, hablamos de inteligencias internas, hablamos de varias inteligencias, no es el tema, pero tenemos que tenerlo en claro. Y no te dejes llevar por esas emociones, como lo decía, como es la ira, como es la cobardía, como son esas emociones que a veces nos sacan de nuestro carácter y nos dejan llevar por el temperamento. Entonces, tenemos que trabajar en el presente. El pasado es el pasado, ya no existe, el futuro tampoco. Y lo que tenemos que vivir es hoy. Si nos concentramos en el hoy y trabajamos en el hoy, vamos a recoger en el futuro el buen trabajo que hicimos hoy. Entonces, hay que trabajar en el hoy. Y hay que tener un tema muy claro que se los dejo en el corazón a ustedes. Tenemos que tener la diferencia entre planificar o planear y la reacción. Nosotros a veces trabajamos mucho en la reacción. Reaccionar es ir después de la acción. No somos preventivos, no planeamos y creo que ahí es una falla gigantesca y por eso a veces la incertidumbre nos pega tan duro. Tenemos que ser previsivos.
y no preocuparnos. Preocuparse es ocuparse antes de. Si uno prevé y hace de verdad unos elementos de prevención de qué puede pasar, causa-efecto, creo que podríamos mitigar mucho. Y prepararnos muchísimo. Yo creo mucho en la improvisación. Hay un tema que se llama improvisación estratégica, pero no como un elemento decisorio. La improvisación es eso, improvisar. La improvisación tiene que ver de cosas de corto plazo, mientras que la preparación, cuando tú vas a hacer algo y lo preparas, creo que está el resultado. Y ya para dejarles cosas en el camino y reflexiones, entonces dejémonos de preocuparnos y concentrémonos más en ocuparnos, por favor. Entonces, si uno quisiera dejar aquí un tema es: seré artista en la ejecución y matemático en la revisión. Quiero dejarles en el corazón el concepto de crisis de Albert Einstein. Si me permiten, lo quiero leer. Dice: la crisis según Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Los espero en mis redes sociales. Aquí están. Y bueno, para otro próximo. Se les quiere. Gracias.